El efecto de la frecuencia imagen en un receptor superheterodino. El objetivo de este vídeo es introducir por la antena una señal no deseada a la frecuencia denominada imagen y a partir de ahí medir las frecuencias a la salida del mezclador para comprobar que coincide con la frecuencia intermedia de la señal deseada. En esta imagen vemos el diagrama de bloques de un receptor superheterodino. La señal a la frecuencia imagen es una señal que capta la antena, que puede provenir de otro sistema, pero que al introducirse en el mezclador, su conversión cae en la misma frecuencia intermedia que la señal que deseamos sintonizar. Como el mezclador es un elemento no lineal, realiza la suma y resta de múltiplos enteros de todas las frecuencias que tiene a su entrada. Como se observa en la imagen, la resta entre la frecuencia del canal y la del oscilador local es igual que la resta entre el oscilador local y la señal imagen. La frecuencia del oscilador local es como el espejo en el que se mira la frecuencia del canal, y al otro lado está la frecuencia imagen. Los datos de partida son: tenemos dos posibles señales a recibir a 18 kHz y 20 kHz. La frecuencia intermedia es de 4 kHz. La frecuencia del oscilador local es de 16 kHz. Si está sintonizado a 20 kHz, ¿qué frecuencia de RF sería la imagen? Puedes pausar el vídeo y cuando tengas la respuesta continuamos. En este caso, la frecuencia imagen sería 12 kHz. Pasemos al laboratorio. En nuestro montaje de un sistema receptor básico, el sumador de 3 entradas hace el papel de antena que capta la señal de RF que entra por la conexión 1 de la placa y se introduce en el sumador. La salida del sumador la introducimos en el multiplicador. Por otro lado, usamos un generador como oscilador local, que conectamos a la otra entrada del multiplicador. Finalmente, la salida del multiplicador la llevamos a la salida de la placa y de ahí al canal 2 del osciloscopio que tenemos en la pantalla. Vemos la señal en el dominio del tiempo, que hemos estabilizado subiendo el nivel de disparo a los valores más altos de la señal. Y abajo tenemos el dominio de la frecuencia, con las componentes existentes a la salida del mezclador. El cursor está situado en la posición de 4 kHz, que corresponde a la frecuencia intermedia de la señal de RF de 20 kHz. Ahora, con otro generador de la placa, generaremos una sinusoide a la frecuencia imagen de 12 kHz. La conectaremos a la entrada del sumador, como si la captase la antena del receptor, para que llegue al multiplicador y veremos lo que ocurre. De momento, vamos a configurar el generador, conectándolo a la salida de la placa que lleva al canal 2 del osciloscopio. Variamos amplitud y frecuencia para ajustarlo a 12 kHz. Dejamos arriba de la pantalla la señal en el tiempo y si queremos podemos comprobar sus componentes en frecuencia. Ahora volvemos a conectar la salida del mezclador a la salida de la placa que va al canal 2 y conectamos el generador de la frecuencia imagen a la entrada del sumador. El sumador dispone de una ponderación de forma que inicialmente atenúa la segunda entrada, pero podemos variar el atenuador para que deje pasar esta entrada y atenúe la entrada de las señales de 18 kHz y 20 kHz. Ajustamos la escala de tensión y nivel de disparo del osciloscopio para poder ver la señal del canal 2.
lo subimos arriba de la pantalla para ver sin molestias todas las componentes de frecuencia. Y vemos que, a pesar de no tener a la entrada del receptor la señal de 20 kHz, que a la salida del mezclador pasaba a la frecuencia intermedia de 4 kHz, sí que aparece una señal a dicha frecuencia intermedia. ¿Qué señal es esa? Es la frecuencia de 12 kHz, la frecuencia imagen en este caso, que se ha transformado cayendo exactamente a la frecuencia intermedia. Dejemos entrar ahora las señales de 18 kHz y 20 kHz, quitando la atenuación de la entrada del sumador. La señal en el tiempo ha cambiado. La estabilizamos variando la escala, el nivel de disparo y posición. Y una vez estable, incluso podemos ocultarla para ver con detalle que han aparecido todas las componentes de frecuencia que inicialmente no harían sospechar de ningún problema. Pero si variamos ligeramente la sintonía del oscilador local, vemos como en la frecuencia intermedia, en vez de un tono, realmente había dos tonos solapados, que al ir variando la sintonía se ven de forma independiente. Como conclusión, en la RF hay muchas señales y alguna de ellas podría estar ubicada en la frecuencia imagen de la que nosotros deseamos recibir. El diseño del receptor deberá incluir algún modo de evitar este problema, por ejemplo, empleando una frecuencia intermedia elevada o un filtro preselector de RF que varíe con el canal a recibir, o realizar una doble conversión de frecuencia.